A las 10:05, muy buen día, como hace tantos y tantos años, casi que justo, siempre a las 10:05. Por supuesto que, aparte de la reunión entre Trump y Putin, con informaciones o conjeturas muy contradictorias, a las que por supuesto después se referirá Néstor Restivo, la mayor parte de la atención mediática está llevándosela el escándalo del caso fentanilo, que sacude al gobierno, más allá de los intentos del gobierno en estas horas por asimilar el hecho al gobierno bonaerense, que no tiene nada que ver con esto. Pero también abordaremos esta cuestión a lo largo del programa. Mientras tanto, todo indicio, toda encuesta, casi diríamos que todo análisis en general de cualquier color, coinciden en una observación. El peronismo, en cualquiera de sus variantes, continúa despertando el rechazo de una mayoría o primera minoría de la sociedad y del electorado. Pero a la vez, también se coincide en que crece una bronca antimileísta, harta de los modos presidenciales desde ya, pero sobre todo de que la baja inflacionaria ya no alcanza para amortiguar la pérdida del poder adquisitivo. La tensión entre esos factores es el gran intríngulis, no descubrimos nada, de la política argentina de corto, mediano y largo plazo. El corto y mediano son básicos porque hay elecciones de por medio. Nadie tiene mayor idea de qué puede ocurrir respecto de cómo influirán los resultados en un gobierno que de allí puede reaparecer debilitado, muy debilitado o coyunturalmente fortalecido. Pero resulta que en el largo plazo tampoco hay certezas, más allá de aquello de que en el largo plazo estamos todos muertos. Es decir, desde ya que el modelo económico de los libertaristas no tiene más destino que implotar, como lo revela toda constatación histórica y en nuestro caso, el curso con que culminaron las 3M precedentes. Sin embargo, ¿cuál sería la opción reemplazante? Hagamos apenas un poco de historia. Al estallido de Martínez de Oz y la derrota en Malvinas, le siguió una recuperación democrática a la que, en su aspecto estrictamente económico, le siguieron tanto la debilidad del gobierno alfonsinista como el golpe de mercado que le propinaron. Después, tras los primeros y fallidos intentos del menemato para articular con lo poco que quedaba de la burguesía nacional, Domingo Cavallo instrumentó una de las fantasías colectivas más espeluznantes de que se tenga memoria. Equiparar el peso con el dólar le duró unos cuantos años de hipnosis masiva hasta que la solidez se desvaneció en el aire. Y Alfonsín y Duhalde, cuando todavía existían los partidos políticos, salieron, tripularon el 2001
que a los 2 años daría paso a la administración kirchnerista. Agotada o herida esa anomalía positiva, el kirchnerismo, por deficiencias propias y circunstancias externas, los argentinos se entregaron a otra cana al aire para depositar sus esperanzas en manos de los dueños directos de la economía. Mauricio Macri duró lo que un gas en una canasta y acabó cuando, a sus 2 años de gestión, debió recurrir al sempiterno Fondo Monetario. Aquí, según vale el recuerdo para escudriñar las circunstancias actuales, todo empezó cuando no pudo sostener al país con divisas que el país no produce. Más tarde vinieron eufemismos como reperfilar, hoy en boga otra vez, reperfilar, que es verbigracia porque te pague Cadorna los bonos en pesos que emito sin parar. En 2019 el verso macrista concluye en derrota de la derecha explícita y Cristina inventa una salida muy ingeniosa para recuperar volumen electoral. Venció en las elecciones sin programa estructural alguno que no fuera vencer al Calabrés. Se valió de un candidato moderado que era la única forma de ganar, excepto naturalmente que algún diletante haya creído en las chances que pudiera haber tenido un programa radicalizado o de izquierda. Se atravesó la pandemia con una eficiencia que la historia reconocerá. Sin ir más lejos, basta imaginar lo que habría ocurrido si el COVID nos agarraba con Milei. Superada esa instancia, el gobierno del Frente de Todos fue diluyéndose casi por completo en la confianza popular, aunque después de todo estuvo a 2,5 puntos de ganar. Y arribó este escenario prácticamente distópico. Bueno, y es en eso donde andamos ahora, con la novedad, al cotejársela con las experiencias anteriores, de que la vista no llega hasta percibir una salida potable o más o menos certera. No hay riesgo de quiebre democrático en su acepción formal. No hay magia pasajera cabalista que trace dibujos de estabilidad por largo tiempo. No hay partidos como tales, con figuras sobresalientes en actividad, ni eventuales condiciones para superar emergencias. En pocas palabras, entre que el pasado suena a rancio y el presidente es de piso, un desequilibrado conceptual, atado a la hermanísima y de quien ya desconfían sus propios auspiciantes del establishment, no se ve cuál fuerza estaría en actitud y aptitud de sustituirlo. ¿Qué sería? ¿Una coalición del centro a la derecha que dé imagen de tener mayor responsabilidad institucional? ¿Sería una del centro a la izquierda que recupere ciertas invitaciones a la soberanía política, a un mayor equilibrio de las injusticias sociales, con propuestas de urgencia productivas y distributivas? Y en ambas posibilidades, ¿con qué liderazgo? ¿Con qué liderazgo?
a menos por supuesto que alguien sea capaz de creer que empresas de esta naturaleza o de cualquiera pueden llevarse a cabo sin una conducción firme, renovada y confiable. Sin siquiera proyectar a ese largo plazo, preguntas como estas se renuevan porque entre los ruidos de la cotización verde que solo los desentendidos tilingos o interesados pueden no apreciar, hay un recurrente, conocido y aumentado olor a tembladeral financiero. Nos parece que ayer lo resumió perfectamente el copete de la nota de portada de página, bajo el título Tasas locas. Los desesperados parches que el gobierno improvisa para evitar que los 6 billones de pesos que no consiguió refinanciar se vayan al dólar, no convencen a los mercados y encima descalabran la ya golpeada economía de empresas y familias. La insólita suba de tasas congela la producción, hace impagables los préstamos personales y los saldos de las tarjetas de crédito. Luego, el artículo de Juan Garriga describe que las pymes, especialmente las pymes, deben afrontar un costo de endeudamiento que, en términos reales, está entre los máximos de los últimos años. El recuadro que acompaña esta nota cita la advertencia de Miguel Pelle, ex presidente del Banco Central, en torno a que la deuda ya aumentó más de 100.000 millones de dólares durante la gestión de Milei. Impulsa una política que fuerza una recesión que ya está visible en todos los sectores. Empero, si acaso el radical Pelle fuera considerado como uno de los tantos mandriles comunistas que suele denostar el sujeto inclasificable que tenemos de presidente, bastaría con reproducir lo que señala la ex mano derecha de Joe Martínez de Oz, Ricardo Arriazu. Dice Ricardo Arriazu que la proyección inflacionaria para este año ya trepó del 18 al 27% y que, textual, el único beneficio es que no le pueden decir que atrasan el tipo de cambio, pero igual se lo dicen. Cierra comillas. Podría tomarse también lo que advierte una de las consultoras más amigables del poder concentrado, Management and Fit, que señala, entre otros datos, 7 de cada 10 consultados están en contra de la decisión oficial de vetar. En el núcleo duro de Milei, entre 5 y 6 de cada 10 no acuerdan con seguir recortando a los jubilados y partidas de asistencia a la discapacidad. El rechazo a la resolución de ajustar sueldos y presupuesto del Garrahan supera el 60%. Las acciones de los bancos se desploman y en Wall Street se derrumbaron esas mismas acciones, asimismo, tras los anuncios gubernamentales de endurecer la política monetaria en su intento por contener la suba del dólar. Este viernes también, al mediodía, fue título de cabeza en el portal del diario La Nación, de indubitable tendencia trotskista. ¿Qué hizo Jamoncito? Le contestó a estos datos, es una forma de decir, en su presentación en un raleado reducto de la ciudad de La Plata, al que semi llenó con una banda de micros que arrastraron gente al, decían él y sus libervirgos, mejor estilo Kircho.
Un dato interesante, les cuento, trascendido de esa puesta en escena, es que el presidente llegó a contemplar la posibilidad de no asistir porque en visión literal no había nadie. Terminó yendo en función de que su inasistencia habría sido un papelón mayor. Como fuere, y a pesar de eso, de todo esto, volviendo al corto o largo plazo, la incógnita que se impone es la siguiente. Con todos sus dislates y la economía entre estos enormes signos de interrogación, el antiperonismo histórico, el núcleo duro mileísta, y si se quiere en particular, aunque hay desencanto, las franjas juveniles desencantadas que votaron La Libertad Avanza, mayormente masculinas, entre 16 y 25, 30 años, tienen todavía a quien las representa. A disgusto o enojo incluso. Milei. ¿A quién tiene? En lo personal y propositivo, lo que el convencionalismo denomina el campo nacional y popular. Es otra pregunta muy desafiante. ¿Tiene a favor de su respuesta aquello de que Argentina nunca para de producir sorpresas?